queridos, damos muchas gracias a Dios de poder estar. Y yo pensaba en el tesoro de la comunión, este milagro maravilloso de Dios que es la iglesia. Un pueblo ganado por el Señor, somos el fruto de la aflicción de su alma y la mayoría no somos parientes, tampoco somos amigos, pero somos hermanos y pareciera que nos conocemos de toda la vida. Y esto es algo maravilloso y con los que los conocemos nos volvemos a ver y nos alegramos tanto y estamos pasando unos tiempos tan lindos que realmente le damos muchas gracias a Dios que lo hizo posible. Bueno, mis queridos, el tema que me han dejado los hermanos es el tema de la disciplina en la casa de Dios. Todos aquellos que tienen el apunte, tienen el cuadernillo, ahí encontrarán el apunte como el resto de los hermanos que también hicieron apuntes. Por lo tanto, yo lo voy a repasar muy brevemente el apunte por encima porque ustedes después lo pueden leer y me interesaría en los minutos que me quedan hablar de lo que no está en el apunte. Si hablamos de disciplina de Dios, pensamos en Hebreos 12, es el capítulo base, tendríamos que leer Hebreos 12. Pero hermanos, todos ustedes son siervos de Dios, sirven al Señor en distintos lugares, ancianos, pastores, colaboradores. No estaríamos haciendo otra cosa que decir lo que ya sabemos. Hebreos 12, la disciplina, Dios castiga a todo aquel que recibe por hijo. Y encontramos, dice rápidamente en el apunte, que pareciera haber dos tipos de disciplina. Una que es formativa, que dura toda la vida. A través de distintas situaciones, Dios va moldeando nuestra vida. Es una corrección. A veces cuando pensamos en disciplina, pensamos en el palazo en la nuca. La tenemos que desterrar porque el tema es mucho más amplio y mucho menos cruento. Entonces, la disciplina formativa, algo que Dios lo maneja en nuestra vida, Él nos va formando para que participemos de su santidad. La otra disciplina es la correctiva, no dura toda la vida, es puntual, tiene un tiempo y normalmente termina con el arrepentimiento de aquel que fue disciplinado. En una ocasión hablaba con un hermano que estaba en disciplina, me dijo, ¿hasta cuándo voy a estar en disciplina? Hasta cuando vos quieras, cuando vos te arrepientas de corazón la terminamos. Listo, el final lo pones vos. Eso tiene que ver con nosotros. La disciplina busca como finalidad el arrepentimiento y la restauración, en la mayoría de los casos cuando es posible. Si ustedes siguen hacia abajo van a encontrar que van pasando distintas herramientas. Pareciera un botiquín de primeros auxilios grande. Tiene 4 cosas. La primera es la exhortación. A veces cuando dicen nos exhortaron significa nos garrotearon, nos dieron como en bolsa. No. La palabra exhortación es una palabra hermosa, tiene que ver con el ministerio del Espíritu Santo, de ponerse al lado ¿se acuerdan? ¿Qué les voy a decir que ustedes no sepan? Y es la conversación a tiempo, animando al hermano o a la hermana a que haga lo bueno o que deje de hacer lo malo. Todo esto es medicina preventiva. Y por eso digo que lo del garrote que se hizo tan famoso en estos días, hay mucho por hacer antes y cuando lo hacemos muchas veces no hay que llegar a mayores. Una charla a tiempo, una palabra bien puesta y ahí aparece la palabra amonestar. ¿Qué significa poner en mente? Traerle el tema, ponerlo en mente, una buena charla, tenemos que hablar, los pastores tenemos que hablar y después seguir hablando, obviamente a la par que vamos sonando, no cansarnos de hablar con los hermanos, como hacemos con nuestros hijos, hablamos. Y a veces corregimos, pero la mayoría del tiempo hablamos, no nos cansemos de hacerlo. La amonestación, poner en mente. Dijo el Señor, una cosa tengo que decirte, di maestro, ¿para qué? Se le vino el techo encima, listo. Una cosita, hablamos de esto, medicina preventiva, salud para los huesos, una palabra dicha a tiempo, manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene, hermano, es un arte, el tema de la palabra es un arte, manzana de oro con figura de plata, dicha como conviene, tiempo y forma, las dos cosas. ¿Qué sigue? Bueno, sigue la reprensión, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y bueno, a veces hay que echarle mano, vamos subiendo en el botiquín, ¿no? No fue con la exhortación, no fue con la amonestación.
a veces una reprensión, ahí sí iba una cepilladita de tapa, y como la mamá, ¿no? Nos pegaba. Mi generación cobramos todo. Mi mamá te acomodaba los chakras, como dicen ahora, enseguida. Con la alpargata te daba, y quedábamos bien. Estoy pasando por las cosas que ustedes saben, ahora después lloramos un rato al final. Una reprensión, dice el Señor: si tu hermano pecare contra ti, ve y estando tú y él solos, repréndele. Si te escuchare, ganaste a tu hermano. A ver, una palabra más fuerte. Y bueno, también está la posibilidad de la reprensión pública. Dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos. Yo personalmente esto nunca lo vi, más que en la Escritura, cuando Pablo reprendió a Pedro, porque lo que estaba haciendo era de condenar. ¿Se acuerdan del pasaje? Son cosas muy serias. Yo nunca lo vi hacer en la asamblea que digan: fulano, terminala, porque la próxima vez hablamos de otra manera, delante de todos. Se va a poner rojo como papel de cohete. Pero un poco de vergüenza a tiempo, de cuántos males nos hubiese salvado. Díganle a Arquipo que cumpla el ministerio que recibió del Señor. Lo prendió fuego, Arquipo, se enteraron todos. Pero Arquipo no se olvidó más. Hermano, hay cosas que a nosotros nos cuestan mucho porque somos humanos finitos. Dios es infinito, extremadamente amoroso, puede ser extremadamente justo, Él puede hacer todas las cosas porque es maravilloso, porque es Dios. Y nosotros estamos llamados a caminar esos pasos, con una palabra de exhortación, una palabra de amonestación, poniendo en mente, a veces una cepilladita más o menos firme, una reprensión, y si persiste en pecar, por ahí hay que hacerlo pasar vergüenza delante de la congregación. Te repito, nunca lo vi en ninguna congregación, pero está acá en la Biblia, en la palabra de Dios. Y Pedro, que era un hombre espiritual, ¿cómo lo tomarías vos si te cepillan públicamente? Bueno, yo más, digo, acá no vengo más. Pero Pedro, que era un hombre espiritual, después habló de nuestro amado hermano Pablo, porque la gente espiritual reacciona así ante la disciplina. Otro, cuando le dicen algo, dice: ¿por qué no te fijas vos? ¿Por qué? Dice Hebreos que al principio esto no es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto. Hermano, estamos hablando de algo que es muy importante. Cuando uno lee los derechos del niño parece la guía de teléfono. Y no figura que el chico tenga que ser disciplinado, reprendido y todo. Y así tenemos las granjas de recuperación que ya la gente se le cae por el techo. ¿Cómo llegan? Porque no tienen límite, porque no los enseñaron, porque no los disciplinaron como debiera ser. Entonces esta herramienta también es muy útil y es muestra del amor de Dios por su pueblo. A veces tenemos idea de que esto sos malo. Como diciendo: papá me retó, es malo. El pastor me dijo, es malo. Pero entendamos también que venimos de un proceso de péndulo, que significa que antes estábamos acá y ahora estamos acá. Antes te ponían en disciplina por escuchar un partido de fútbol en la radio, o el día que entró la guitarra. Bueno, pues los hermanos lo han hecho en el temor de Dios, pero se han disciplinado cosas que hoy la vemos y decimos: me parece que no era para tanto. Pero ¿cuál fue el otro extremo? Y que hoy el portón se ensanchó y más o menos vamos todos a la final. Y tampoco es así. Para Dios lo que está mal, lo que está bien, está bien. Dios es inmutable, no cambia. Solamente que nosotros sabemos cosas, vemos cosas graves que para Dios no son tan graves. Y al revés, siempre suelo decir que a veces viene un hermano, una hermana llorando. Dice: ay, orá por mi hijo porque le sentí olor a cigarrillo. Sentí olor a tabaco. Bueno, hermano, nadie fume y nadie tome. Pero si tomó con 2 geñuelos y un café negro se le pasa. Pero no escuché muchos hermanos que digan: orá por mi hijo porque es rebelde y contumaz. Dice la ley que cuando algún padre tenía hijo rebelde y contumaz, lo tenía que sacar a los ancianos del pueblo y decirle: este mi hijo es rebelde y contumaz. Y ahí lo apedreaban y lo mataban. Yo no encuentro en toda la Biblia que ningún padre haya hecho eso, solamente uno. ¿Quién? Dios. Dios sacó a su hijo y lo trató como al pecado mismo. A los ancianos de ese pueblo, como si dijese: este es mi hijo, rebelde y contumaz, mátenlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y ahí está como Dios se disgusta con el pecado. No hay más que mirar la cruz. Todas tus ondas y tus olas, decía el Señor proféticamente, pasaron sobre mí. Entonces, en este péndulo, que Dios nos dé la sabiduría para entrar en el momento oportuno
No es todo no. Antes era todo no, todo no, todo no. Y hay hermanos de mi generación que dicen, no, cuando éramos jóvenes, todo era no. Y ahora todo es sí y también es un problema. Bueno, se nos agota más o menos el botiquín de la medicina preventiva y llega el momento que por ahí hay que entrar al quirófano. ¿Y esto cómo es? Y acá dice que nos apartemos de los hermanos que andan desordenadamente, tesalonicenses. Les escribí no que no se junten con los fornicarios de este mundo y demás, sino con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, ladrón, con el tal, ni coma. Durísimo, diríamos nosotros. Porque en estos tiempos de democracia, gracias a Dios que tenemos, la palabra autoridad a la gente ya le saca roncha. Y como somos parte de la sociedad, todos esos conceptos mundanos se meten en la iglesia. Pero la iglesia es el pueblo de Dios. Y Dios dice, la santidad conviene a tu casa. Y el orden es de Dios. Y Dios al que ama disciplina. Es un gesto al amor de Dios. Entonces ahí nos dice que nos apartemos de los que causan divisiones. También va a aparecer ahí en Romanos. La enseñanza a Tito. El hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. A la puerta. Pero estos hermanos son legalistas, porque hoy cuando hablamos de obediencia, cosas así, enseguida te ponen el cartel, legalista. No, hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros no podemos ser más buenos que Él. Es imposible. Y si Dios dice que después de una y otra sacalo, después de una y otra sacalo, dice porque peca y que lo hace a propósito, es un poco lo que significa. Entonces, va creciendo. Y bueno, a veces llega la comunión, la excomunión del no arrepentido. Estos son los casos cuando ya se agotan los recursos. Ahí en 1 Corintios 5 había uno que convivía con la madrastra. Reunidos vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás, afuera, al lugar donde el diablo gobierna, al mundo, afuera. Porque tal vez no sea del Señor. Cuando una persona demuestra un no arrepentimiento sistemático, hermano, tal vez no sea del Señor. En Mateo 18, cuando dice, estando tú y él solo repréndeles, si no te escucha, testigo, si no te escucha, a la iglesia, y si no te escucha, seguimos y seguimos. No, hermano, tenerlo por gentil y publicano. Siempre comento que allá en Villa Pueyrredón tenemos una frase entre los ancianos que es con respeto una palabra del Señor parafraseada. Ustedes son mis amigos, dijo el Señor, si hacen lo que yo les mando. Nosotros somos amigos y hacemos lo que Él dice. El día que dejemos de hacer lo que Él dice, si yo dejo de hacer lo que Él dice, de mí olvidate. Como soy torpe, decímelo 3 o 4 veces. Después olvidate que alguna vez nos conocí. Ya está. ¡Qué duro! Tengamos cuidado, hermano, con las expresiones y las cosas que decimos, qué duro, qué blando, porque nosotros no tenemos ni idea, ni qué duro, ni qué blando, ni sabemos pedir como conviene. Y lo mejor que nos sale es decirle, Señor, no sé. Ojalá lo dijésemos más seguido, nos iría mejor, ¿no? Dijeron los discípulos al Señor, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. No sabemos. Si alguno imagina que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo. Entendés que estamos en un proceso de saber. Y antes de poner el rótulo de legalista, de esto, del otro, hermano, miremos el libro. Que las humanidades le han traído muchos problemas al pueblo de Dios. Muchos años de humanismo, le hicieron mucho mal. Y aún la democracia también se ha metido, y esto no es una democracia, esto es el reino de Dios, donde Dios reina. Dios gobierna, ¿cómo? A través de sus ancianos, qué responsabilidad, ¿no? Le decían los antiguos, fíjense cómo gobiernan, que ustedes juzgan en lugar de Dios, le habrá corrido frío por la espalda. Claro, es muy serio. Bien, entonces, cuando hay un caso de no arrepentimiento, y esto es crónico, bueno, hermano, no queda más nada que sacarlo. Listo, así duro como suena. Pero si no va a traer problemas. Algo para pensar, terminamos la nota. Se disciplinó con muerte la mentira de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Primero uno, entró el otro, listo, entró la mujer, afuera los muchachos que sacaron a tu marido, te sacan a vos también. Y en 1 Corintios 11:30 dice, algunos están enfermos, otros debilitados y otros duermen. ¿Por qué? Por tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué significa tomar la cena del Señor indignamente? Y bueno, que esta semana no anduve muy bien.
Hermano, si no anduviste muy bien, todos sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Tenemos que examinarnos, tomar del pan y de la copa. No hay que dejar el símbolo, hay que examinarse, reparar y listo. No se refiere a la dignidad personal. Si fuese por la dignidad personal, desde los mayores tendríamos que empezar a salir por la puerta de a uno. Digo los mayores porque ya somos más conscientes de la maldad que hay en nosotros. No, el Señor nos ha dado la posibilidad de sentarnos a la mesa, mendigos como somos, fuimos rescatados y hoy nos sentamos a la mesa. No tiene que ver con la dignidad personal. Tomar la cena del Señor indignamente significa no tomarla de acuerdo al carácter de ese encuentro, que es un encuentro de comunión, que es un encuentro de amor, donde decimos que somos uno en el Señor. Hermano, usted como yo hemos estado en infinidad de situaciones, terribles líos de iglesia. Terminó la discusión, se terminaron de acomodar los cuadros. Bueno, vamos a tomar la cena. Ni se te ocurra, mijo, andate a tu casa. Va a tomar la cena así. Ahí está el matrimonio, cuando tira el último plato, se pone la Biblia abajo del brazo, se acomoda la corbata, vamos a la cena. Ni se te ocurra, mijo, ni se te ocurra. No puedo tomar la cena del Señor si estoy peleado con vos, si tengo esa cosa que me da vuelta acá, cuando lo veo se me revuelve todo y me acuerdo. Así no, eso es no tomarlo dignamente, de acuerdo al carácter del encuentro. Un encuentro de amor, de comunión, de redimido, de rescatado. No tiene que ver con la dignidad personal. El Señor nos ha hecho dignos por la sangre. Tiene que ver con el carácter. Bien, mis queridos, vamos a ir luchando con el reloj. Eso es lo que está en el apunte. Vamos con lo que no está en el apunte. Y el título de la segunda parte del mensaje es ¿quién le pone el cascabel al gato? O quién le pone la cola al chancho. No sé qué se juegan. Las provincias como son todas distintas, ¿viste? ¿Qué es esto de ponerle el cascabel al gato? ¿Quién se va a hacer cargo de los ancianos? Ya lo sabemos, todos somos ancianos, colaboradores, que es una falta de respeto que te lo explique. Pero te decía, venimos de un extremo de no, hoy tenemos un extremo de sí. Y la pregunta es por qué nos cuesta tanto tomar estas herramientas que son de Dios, para el orden de la casa de Dios, el buen funcionamiento y el buen testimonio. Cuesta. No se disciplina en muchos casos. Cuando pensamos en disciplina, pensamos en cosas de ribete sexual, más que nada. Pero les decía recién, con muerte se penalizó la mentira y los pecados contra la comunión. Son muy serios los pecados contra el pueblo de Dios. En otro contexto dice el Señor, el que destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nosotros lamentablemente vivimos dos divisiones en la historia de nuestra iglesia. Y hubo disciplina de Dios y fue muy fuerte. Debilitados y muertos. Lo cual a mí me hizo temblar. Porque cuando vamos a la casa del luto y miramos, el que vive lo pone en su corazón. Y cuando hay disciplina de Dios, en los que quedamos, lo ponemos en el corazón. Cuando cayó Ananías y Zafira, dice el texto, y toda la iglesia se llenó de temor. Abuela, que va en serio. Claro que va en serio. Con Dios no se juega. Dios es santo. Ya sabemos lo que opina del pecado. Y bueno, y a veces la disciplina Dios la ejerce directamente. Pero a veces Dios la ejerce a través de sus ancianos, de sus siervos. Y nosotros lo tenemos que hacer. Pero nos cuesta mucho. Mira, yo encontré alguna razón que te quiero compartir en estos minutos. ¿Por qué es que no lo hacemos? Muchas veces es por miedo. No tomamos la decisión, a veces siquiera decirle algo a alguien, porque sabemos cómo se va a poner. Pablo le decía a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Le dijo la verdad y se ganó una cantidad de enemigos. Hermano anciano, hermano pastor, hermano colaborador, si vos estás acá esperando ganar amigos, olvídate, ponete un kiosco, esto no es para ganar amigos. Yo en los 30 y pico de años de fe me gané esos enemigos que no tuve en el mundo. Yo no soy enemigo de ellos, pero me han tenido por enemigo y me han insultado. ¿Cómo puede ser? Y lógico, porque cuando vos te empezás a hacer este tipo de cosas, empezás a perder amistades. Todos los días perdés uno. A que si estabas acá esperando ganar amigos, olvídate, cambiá de rubro. Steve Jobs decía, si usted le quiere caer bien a todo el mundo, venda helados, no sea líder.
O de ese lado te llaman todo, uno de frutillo, uno de chocolate. Pero acá, por eso no se hace. Por miedo. ¿Por qué? Por miedo a que se vaya. Yo he estado en muchos lugares, como muchos de ustedes, viendo distintas situaciones, donde los ancianos como que están mirando para otro lado. Lo que pasa, viste, que si les decís se van. Y por ahí se enoja la familia sanguínea también y se van en bloque. ¿Cuál es el miedo de los pastores? La iglesia vacía, hermano. No me va a decir que no, somos 15, somos los mejores. Es mentira. Queremos tener salones de 300, 500, 1000. ¿Cómo no? A veces se justifica el 15 cuando dice, somos pocos y somos buenos, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Tengamos cuidado, hermano, con esas cosas. Porque el proyecto es que llevemos fruto y que sea mucho, mucho. Dios quiere que la casa se llene. No tenemos justificación para la cantidad de iglesias sin ancianos que tenemos, las iglesias cerradas, las asambleas. No tenemos justificación más que nuestra incapacidad. ¿O no? ¿Falló el Señor, hermano? ¿Y cómo se cerró la iglesia? Falló el Señor y son menos que cuando le inauguraron. ¿Cómo puede ser? Yo estuve en festejo de 40 y pico de años que son menos que cuando le inauguraron. Y los viejos la fundaron y los que vinieron después la fundieron. ¿Y por qué es lo que nos pasa? ¿Para qué te voy a explicar que la reprensión, si vos ya sabés lo que es la reprensión, si me hice 800 kilómetros, te me diga lo que yo ya sé? No. Tenemos miedo. Hermano, el miedo no es de fe. Cuando hay una situación de disciplina, Dios nos está poniendo a prueba a nosotros, los ancianos, como diciendo, a ver, ¿qué vas a hacer con esto? Yo lo puedo disciplinar yo, no lo voy a hacer, lo tenés que hacer vos. ¿Qué vas a hacer? Y nos está tomando examen a nosotros. Le decía el Señor a uno de sus profetas, no me quiero equivocar, estoy entre Elías y Jeremías, pero bueno, el Alzheimer va avanzando. Le dijo que hiciese la tarea, no sea que te quebrante delante de ellos. Y Dios está esperando que yo lo haga, y yo estoy orando que Dios sobre. Yo te estoy esperando a vos. Tenés que poner la cara. Tengo miedo que me quede la iglesia vacía, porque antes cuando decían todo que no, dice las iglesias quedaron vacías por incapacidad y por pecado, hermano, no por la palabra de Dios. No le podemos echar la culpa a la palabra de Dios. Ha habido inconsistencia, ha habido muchas situaciones por las que las iglesias se quedaron vacías. No es porque se dijo que no cuando Dios dice que no, o se dijo que sí cuando Dios dice que sí. Son excusas. No se disciplina por miedo. ¿Por qué? Porque se van a ir. Y perdemos 4, perdemos 6, perdemos la familia. Hermano, no es de fe. Le dijo el Señor a los suyos, si acaso querían irse ellos también. Porque en la medida que el Señor empezó a levantarle el discurso, dice el texto, y muchos ya no seguían con él. Y en un momento aquellos íntimos, que estaban también complicados viendo la situación, le dijo, si quieren ustedes también vayan. Y ellos dijeron, no, Señor, la palabra memorable de Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, si hay un liderazgo de Dios, si hay un pastor de Dios, Dios está con ese hombre. Le hicieron a Josué, como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a vos. ¿Cómo termina el texto? Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Tiene que ser notorio, hermano, que Jehová tu Dios está con vos. Decía David, es el que sujeta al pueblo debajo de mí. ¿Quién? Dios. Con la autoridad del siervo de Dios. Hoy preguntaban dónde estaba el problema, si en las ovejas, en los ancianos. Hay cosas que son de las ovejas y hay cosas que son de los ancianos, hermano. La crisis de nuestras iglesias tiene que ver con los ancianos. Y ancianos que no son ancianos, personas que las pusieron, que heredaron, un montón de situaciones. Él mismo constituyó, y si el Señor constituye, está con ese hombre. Y en los momentos de crisis lo respalda. Y le sostiene el pueblo. ¿Cómo le va a pedir algo que no lo va a sostener? Pero tengo miedo que la iglesia me quede vacía. ¿Nunca tuviste miedo que la iglesia te quede vacía? Es la pesadilla de los pastores. Por miedo, por falta de autoridad no se disciplina. No por falta de autoridad de Dios. Porque si Él constituyó ya el solo hecho de ser anciano, por esa misma razón, ya necesita y lleva el respeto de la congregación porque es anciano de la iglesia.
Ahí está Pablo en una de sus tantas argumentaciones delante del sacerdote que no estaba con ropa de sacerdote y tuvo una expresión que le dijo: Dios te va a golpear a vos, pared blanqueada. Y le dijeron: al sumo sacerdote de Dios injuria. Dijo: perdón, no sabía que era el sumo sacerdote, porque la ley dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. O sea, ya con la sola ropa, suficiente. Pero hermano, la falta de autoridad no tiene que ver con lo que el Señor ha hecho. Tiene que ver con nuestra propia vida muchas veces. Dice que es necesario que sea irreprensible. Bueno, yo soy marido de una sola mujer, me dijo una vez un pastor. Por lo menos una pegué. No, nene, renunciá, andate. Estamos llenos de excusas los pastores, por eso así nos va. Querido, llená la medida, tomate el barco. Es un problema. Vivimos pidiendo perdón a cada rato. No con soberbia, con autoridad de Dios. No dice perfecto, dice irreprensible. Irreprensible significa sin reproche manifiesto, en contra. Que cualquiera nos haga callar la boca. A veces nos falta autoridad en la vida personal. ¿Qué le voy a decir a la iglesia que llegue temprano si yo no llego? ¿Qué le voy a decir que venga a orarlo la semana si yo no vengo? ¿Qué le voy a decir que evangelice si nunca jamás a mí, pastor, me vino a ganar a uno para Cristo? ¿De qué evangelización habla? No hable más de evangelización. Si no ganaste personas para Cristo, vos personalmente y yo personalmente, estamos rengos para hablar de evangelización. Esa es nuestra autoridad a millones de años luz. Millones de años luz. Dijo el Señor a los suyos: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? El Señor dijo eso. Solamente Él lo puede decir, a nosotros cualquiera. Pero a millones de años luz, los pastores tenemos que ser irreprensibles, no perfectos, no tener reproche en contra, por nosotros o por nuestra familia. Hermanos, si nuestros hijos no siguen en el camino, para nosotros eso es un problema. Porque el joven al que le estoy hablando, aunque no me lo diga, estará pensando: ¿por qué no se lo decís a tu hijo mejor? ¿Por qué no se lo decís a tu mujer? Eso desacredita al ministerio, nuestra falta de autoridad o el testimonio de nuestra familia que no avala nuestro ministerio. El ancianato es un oficio, no es un don. Ser evangelista es un don, va a morir con la persona. El ancianato es un oficio, tiene requisitos, y esos requisitos tienen que ser llenados por la gracia de Dios. Son unos cuantos, cuando lo leemos nos da terror, a todos. Hay hermanos que en un gesto de humildad dicen: hermano, yo no me considero ejemplo. Como ejemplo, dice la Biblia. Siempre somos ejemplo. Bueno o malo es otro tema. Siempre somos ejemplo. Proyectamos una sombra, los ancianos, sobre la iglesia, con nuestra vida y la de nuestra familia. ¿Qué pasaba con la sombra de Pedro? Sanaba. Cuando le pasaba cerca a la gente, la sanaba. Decía don Ángel Bonatti, que ya está con Cristo, nuestro pastor de la juventud, que Dios nos dé una sombra como la de Pedro, que a los otros les haga bien. Que esa sombra que proyectamos sobre la congregación, a la gente le haga bien. Claro. Dicen del Señor proféticamente: no sean confundidos por causa mía los que en ti confían. Los ancianos tenemos que ser el modelo. Los hermanos tienen que querer ser como nosotros. Pablo dice: lo que recibieron, lo que vieron, lo que aprendieron de mí, hagan esto. Pablo es Pablo. Hermano, dejemos de pedir perdón y excusas y disculpas. En la gracia que Dios nos da, tenemos que ser irreprensibles. Es necesario, dice el texto, que el siervo de Dios sea irreprensible. Autoridad de vida, su familia, es el respaldo de su testimonio. Porque si no supo gobernar la casa, lo cual incluye la señora también, porque siempre pensamos en los hijos, el gobierno del hombre de Dios incluye a la esposa y los hijos. Para bien, una buena gestión de gobierno, no puede cuidar la iglesia de Dios. Es algo lógico. Este planteo bíblico es lógico. Si no gobierna la casa, ¿cómo va a cuidar la iglesia? Si los hijos son un desastre, si la mujer no tiene gobierno y es más peligrosa que ventana a la calle. Y después viene y grita en la iglesia. Cuando el pastor grita en la iglesia es porque no grita en casa. Entonces viene acá y grita acá. Viejo del mundo, hermano. Está todo inventado, mi hijo. Cuando lo escuchás que grita mucho acá, en casa no grita. Y alguno tiene que gritar más en casa. Y tener bien una buena gestión de gobierno en su familia. Y esa es la muestra. ¿Vieron como las muestras de tela? ¿De qué hace el traje? Bueno, ya no, pero antes sí.
De esta tela, listo, de esta tela le hacemos la ropa. La familia es la credencial. Bien, por falta de autoridad, por miedo, falta de autoridad. 3, porque nadie quiere ser el malo de la película, hermano. En la iglesia nadie quiere ser el malo de la película. Y acá surge la figura que es de los autores de Nadie quiere ser el malo de la película, es el pastor abuelita. El pastor abuelita es ese que quiere ser más comprensivo que el resto de los pastores. Es un dulce de leche. Todos quieren con él. Él es más bueno. Es más bueno que Dios. Una locura. Una locura. Porque Dios dice, garrotealo. Y vos decís, no. Ay, hermano. Dios le dijo a Saúl, en un momento, Saúl, Amalek, garrotealo. A fondo, durísima. 1 Samuel 15, durísimo. Había que matar a todos. Y él hizo más o menos por la mitad. No, hermano. No. Pastor abuelita quiere ser más bueno que los demás. Y eso es pecado. Está mal. No se puede. Hermano, lo digo con todo respeto. Nosotros nos llenamos la boca hablando de Pablo. Yo estoy seguro que ni vos ni yo lo queremos tener de pastor a Pablo. Los corintios te lo mandaban de vuelta, tampilla en la frente. Mi querido, vamos a la Biblia. Proverbios 16:6. Yo te lo refiero, dice así: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad. Le dice David a su hijo Salomón: la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, como un par de boleadoras, te tienen que quedar igual. A veces tenemos una leve tendencia izquierdosa, algunos más a la verdad, otros más a la misericordia. No, misericordia y verdad en iguales proporciones, una taza de cada cosa para que te salga bien la torta, si no te sale mal. Dice Pablo ahí en Romanos: ustedes están llenos de todo conocimiento y de amor. ¿Para qué? Para amonestarse los unos a los otros. Y cuando vamos a tener que ejercer la disciplina, y hermano, alguno tiene que ser el malo de la película. Todos queremos ser buenos. El pastor abuelita es un problema. ¿Viste? El pibe cuando se manda a cualquier macana busca la ciudad de refugio, la pollera de la abuela se mete ahí. Entonces, los hermanos saben, cuando hay problemas, saben quién es la ciudad de refugio. No, hermano, hay que fajarlo. No, pero bueno, ay, a mí me da. Bueno, entonces quédate en tu casa. Si te da mucho, no venga más. La última, hermano, por falta de imparcialidad. Falta de imparcialidad. Problema cuando el que hay que bajarle el martillo es mi hijo. Problema cuando hay que bajarle el martillo tiene portación de apellido. Problema cuando hay que bajarle el martillo a uno que es mi amigo. Hay que bajarle el martillo al que me ofrenda. Abuela, yo conocí un caso de eso, misionero, gigante, anciano de la iglesia, y tenía una ovejita díscola, pero lo bien que ofrendaba la ovejita díscola. Y tenía como un permiso. Tenía la soga un poco más larga que lo demás. No, hermano, no. Este tipo de cosas en el juicio es pecado. Hacer acepción de personas en el juicio es pecado, está mal. A todos por igual. Elí bancó a los hijos, y los hijos de Elí eran un desastre, y el pueblo menospreciaba las ofrendas de Jehová. Y Elí que le decía: bueno, muchachos, pegale un sifonazo en la cabeza, qué bueno ni bueno, sacalo del ministerio. Tengo 2 hijos varones, ¿saben cómo me pesa? Desde que eran chicos. Chicos, caminen derecho, porque ustedes van a cobrar el doble. Aparte lo mira toda la congregación y no vamos a poder hacer diferencia con ustedes porque es pecado. El amiguismo en las iglesias, desastre, la sangre, es mi familia. Le dijeron a la señora: afuera está tu madre y tus hermanos. ¿Quiénes son? Mi madre y mis hermanos, los que oyen y hacen. Listo. Termino con una cita, un solo pasaje. Eclesiastés 8:11 dice así: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está todo el tiempo dispuesto a hacer el mal.
Hermano, cuando no se ejecuta sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hombres está todo el tiempo dispuesto al mal. ¿Cuál es la característica del libro de Jueces? En aquel tiempo no había rey en Israel, no había autoridad, y cada uno hacía lo que bien les parecía. Y si tú quieres leer un libro decadente de la Biblia, lea el libro de los Jueces. Va a encontrar las cosas más raras, uno que cortó la concubina en pedazos, todo tipo de brutalidad, un Jefté que dijo, yo hoy tengo victoria, el primero que sale se lo dedico a Dios, y salió la hija. Bueno, ¿por qué? Porque no había autoridad. Y no hay autoridad sino de parte de Dios. Romanos 13. Pensamos, hermano, todos sabemos que es una reprensión, una amonestación. Hagamos lo que tengamos que hacer. Y si es mi hijo, también. Y si es el que me ofrenda, tendré que achicar el presupuesto. Comprar la verdad y no la vendas. De eso se trata. Claro, hermano, claro, pero una vez lo dijo un pastor americano, dice, yo hago lo que tengo que hacer, ¿quién va a pagar el colegio de mis hijos, la camioneta, todo lo demás? Por eso dentro de todo es bueno que los pastores, en la mayoría de los casos, tengamos alguna cosita para hacer con nuestras manos, para nosotros y los que están con nosotros. Eso es parte de nuestra autoridad. Pablo lo hacía. En algunos momentos se hacía algunas tiendas, en algún momento estaba enteramente dedicado a la predicación. No está mal, y es parte de nuestra autoridad. Hogar. Y nuestra persona, dejemos de pedir disculpas, hermano, no se puede andar por la vida pidiendo disculpas. Dios nos dé la gracia, la bendita gracia, de poder cumplir el ministerio que recibimos del Señor. De eso tenemos que dar cuenta el día de mañana al Señor. Que no hayamos sido imparciales, que hayamos hecho lo correcto, no lo que me conviene, lo correcto, como mínimo. El Señor les bendiga mucho. Muchísimas gracias por la atención.